Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo es la interpretación política de la, podríamos llamar, cleptocracia de Guayaquil, encabezada por Guillermo Lasso, respaldada por Jaime Nebot y que tiene tras bastidores la presencia de el exportador Álvaro Noboa, que ya no va a participar, y Sagniay Atrap, que es el representante de Abdallah Bucaram en estas próximas elecciones. Se puede decir en términos generales que la tendencia de Guillermo Lasso representa lo que se llama la plutocracia de Guayaquil. La plutocracia de Guayaquil comprende básicamente los terratenientes exportadores, con ellos Álvaro Noboa a la cabeza, tiene Bolita Banana, exportadora Noboa, y es el mayor terrateniente del Ecuador, con sus haciendas, exportadoras de banana. El segundo terrateniente que está metido ahí y que es exportador de camarón es Jaime Nebot, que tiene 750 millones de dólares, alcalde de Guayaquil por décadas, llegando entonces a convertirse en uno de los hombres más ricos desde la alcaldía de Guayaquil. Y finalmente tenemos entre los ricos a Guillermo Lasso, un banquero que logró comprar los vouchers, los dineros, las promesas de pago que entregaba el gobierno de Lucio Gutiérrez y de Yamil Mawad a los que, especialmente Lucio Gutiérrez y después de Lucio Gutiérrez Noboa, a los que tenían fondos en los bancos, cuando los bancos especialmente de Guayaquil, que son Filambanco y la Previsora, pues quebraron y fugaron del país. También quebró el Banco Popular, quebró el banco, otros numerosos bancos. Pero los más importantes eran el Banco de la Previsora y el Banco Filambanco, que eran los que tenían la mayor cantidad de cuentas de ahorro del país, y eran de lo que se llama, hay una cosa interesante, la plutocracia de Guayaquil era un ámbito, un espacio de control fundamentalmente de lo que se llama la migración libanesa, los fenicios o filisteos de la época, como se les conoce en la Biblia, los fenicios, luego que se convirtieron en libaneses. Ellos emigraron a Ecuador y se apropiaron fundamentalmente de la provincia de Loja, una provincia fronteriza al sur, y esencialmente de Guayaquil. Los judíos que emigraron a Ecuador, ellos se han apropiado fundamentalmente de la provincia de Pichincha. Y hay un intermedio en la provincia de la Azuay en que los dos grupos, los filisteos, o sea, los fenicios, y los judíos, están siempre en contacto, en constante pugna. Los judíos aquí en Quito, pues los tenemos a los dueños de Supermaxi, los Wright, a los de las empresas de construcciones, Uribe Schwarzkopf, que además a los Deller, que tienen el equipo El Independiente. En cambio, en Guayaquil los más importantes son los Bucaram, como ya sabemos. Tenemos a los que fueron dueños de Filambanco, ¿no? Los Isaías, y ahí tenemos un montón, toda una enorme cantidad de los Salem, los Salem Divo, todos ellos son el grupo de los denominados libaneses. Bien, Guayaquil es un puerto y es el más importante puerto comercial y astillero de España en la costa del Pacífico de Sudamérica, porque tiene la desembocadura del río más grande que desemboca en la costa del Pacífico de Sudamérica, que es el río Guayas, un río de 1000 kilómetros de longitud, con dos enormes afluentes, el Daule y el Babahoyo, y que tiene inclusive en su desembocadura islas como la isla de Puná. Y entonces era un buen lugar para acodar los barcos en ese tiempo de madera y vela
que tenían los españoles y para construir embarcaciones, porque desde Ecuador, desde la frontera de Tumbes hasta Chile, no habían árboles cerca, pero en Guayaquil sí había una gran vegetación con árboles maderables muy valiosos que les servía muchísimo a los españoles para construir sus embarcaciones. Desde ese momento, cuando llegamos a la independencia, Guayaquil es una zona de disputa entre el Virreinato de Lima, al que Guayaquil pertenecía al momento de la independencia, y el Virreinato de Santa Fe de Bogotá o Nueva Granada, con capital en Bogotá, que quería ese puerto y lo tuvo en algunos momentos de la historia, pero no lo tenía en el momento en el que nosotros llegamos a la independencia. Entonces, mediante un acuerdo entre San Martín y Simón Bolívar, se llega al acuerdo de que Guayaquil pasa a ser parte de la Gran Colombia y San Martín, a cambio de eso, se retira del Perú y es Simón Bolívar el que va a continuar con la gesta independentista de Lima, de Perú, del Virreinato de Lima, el más importante virreinato en la costa del Pacífico de Sudamérica. Y este Virreinato de Lima no es parte de la Gran Colombia, fue el acuerdo. ¿Okay? Usted libera el Virreinato de Lima, pero no es parte del acuerdo, no es parte del Virreinato de... Entonces, bueno, el Virreinato de Lima comprendía Chile, Perú y Alto Perú, pero Alto Perú decide que es liberado por Antonio José de Sucre también, igual que lo es liberado el Perú y lo que es liberado Ecuador. Alto Perú, o sea Bolivia, pasa a ser parte de también un territorio independiente, pero el primer presidente es Antonio José de Sucre y inclusive su primera capital hasta el día de hoy es Sucre. Esta es la forma como se estructura el poder en Guayaquil. Guayaquil entonces emerge como un puerto y en ese puerto hay fundamentalmente comerciantes y exportadores. Pero cuando se estructura como país, los exportadores se convierten en poder político igual que los comerciantes y luego los banqueros, porque muchos de ellos, estos banqueros, financiaban las exportaciones. Incluido ya desde antes, los mismos banqueros, ya en la época de los ingleses, inclusive financiaban la esclavitud. Entonces los banqueros se afincan básicamente en Guayaquil y de ahí viene el origen de Guillermo Lazo, de ahí viene el origen de Álvaro Noboa y de ahí viene el origen de Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram, ¿con qué sector de Guayaquil se identifica? Él no se identifica con los terratenientes, él no se identifica con los banqueros, sino que Abdalá Bucaram específicamente se identifica con los contrabandistas, porque Guayaquil es el principal sitio de contrabando del Ecuador. Por ahí sale y entran los productos de contrabando, incluido el oro que sale de la provincia del Oro y todos los productos que entraban y salían sin pagar impuestos. Entonces su principal aliado, su principal amigo, Adum, que es ahora un millonario, era el capo mayor, el capo de la mafia de la bahía de Guayaquil. La bahía de Guayaquil históricamente es el centro del contrabando. Entonces, en ese lugar, la bahía de Guayaquil, el centro del contrabando en todo el Ecuador, prácticamente funciona como una área de libre comercio, pero ilegal, ¿no? En esta área de libre comercio, pues ahí no solamente que se venden cosas de contrabando, también se vende todas las cosas que se roban en Guayaquil y en el país. Y por supuesto ahora es una zona de narcolavado y es una zona de narcotraficantes. Por eso el gran lío y la mortandad que hay en Guayaquil, que ha habido en el Ecuador, han habido 100 muertos y la mayor parte de ellos en Guayaquil, y recientemente, esta semana, han asesinado a un presentador de televisión, precisamente del canal de Guayaquil, de Ecuavisa. Esto es la situación donde estamos identificados. Cuando usted va a votar,
Guillermo Lasso, usted va a votar por un banquero, pero este banquero, ¿qué hizo en Ecuador para tener una gran fortuna? Él no es heredero de esa fortuna, él no es como Álvaro Noboa, que es heredero de la gran empresa de su padre Luis Noboa Naranjo. Tampoco es como Jaime Nebot. Jaime Nebot no es heredero de nadie, su padre era un político pero no era rico. Él, en cambio, es heredero del municipio de Guayaquil y de León Febres Cordero, es heredero de un poder político. Y entonces, entre León Febres Cordero y Jaime Nebot han controlado el municipio de Guayaquil desde desde los años 80 hasta el año prácticamente 2010, más, hasta el 17, perdón. Hasta el 2017. Hasta el 2017. Ustedes imagínense, lleva 40 entre el padrino de Jaime Nebot, el expresidente León Febres Cordero, y su sucesor, su siguiente, desde 1986 estamos hablando, y su sucesor, Jaime Nebot, han controlado prácticamente 35 años el poder en Guayaquil, y de ahí viene su fortuna. ¿Cuál era el negocio fundamental para Jaime Nebot y León Febres Cordero? Vale señalar que León Febres Cordero era un empleado de Luis Noboa Naranjo, y ahí comienza su vida como administrador de las empresas de Luis Noboa Naranjo. Pero luego su familia, la familia de León Febres Cordero, logra controlar el monopolio de la sal en Guayaquil, y entonces se convierte en un distribuidor, y ese monopolio de la sal, Crisales, la marca de la fábrica que todos conocemos aquí, es el que le ha hecho rica a esa familia y el que le lleva al poder a León Febres Cordero. En cambio, Jaime Nebot es hijo de un teniente político, de un jefe político que no era nadie, pero Velasco Ibarra lo nombra en uno de esos arranques ministro de gobierno, y como ministro de gobierno comienza a hacer fortuna en el momento en que logra controlar el tráfico de productos entre Ecuador y Colombia. Y entonces, cuando en Colombia faltaba arroz, él llevaba arroz a Colombia, y cuando faltaba arroz en Ecuador, traía de Colombia acá, y cuando faltaba azúcar en Colombia, pues llevaba azúcar de Ecuador a Colombia, y traía de Colombia a Ecuador. Por ese negocio que se hacía en la frontera, los negocios de frontera son los que le enriquecen al padre de Jaime Nebot. Luego Jaime Nebot, en la época de León Febres Cordero, se da la expansión de la industria del camarón y la apropiación indebida de manglares que eran propiedad de todos los ecuatorianos. Invaden los manglares, entre comillas, los vecinos del lugar, y van los millonarios y compran a los vecinos, a los invasores, y hacen sus camaroneras, y empieza la industria camaronera. Nebot es un empresario camaronero también, y la industria camaronera hasta 1999-98, que llega la famosa peste de la Mancha Blanca, es un negocio más rentable que el narcotráfico, tan rentable que los bancos, mediante una constitución, la de 1997, consiguen autoprestarse el dinero y lo invierten en camaroneras y prestando a camaroneros, y la otra parte comprando dólares, sacando los dólares fuera del país y volviéndolos a introducir cuando el precio del dólar subía. Esta especulación financiera y esta invasión ilegal para construir camaroneras es la que hace crecer bruscamente el negocio de los bancos, hasta que se produce la gran quiebra de los bancos, que estaban ofreciendo intereses que superaban hasta el 180% en sucres a los que depositaban el dinero en esas cuentas. Cuando llega la peste de la Mancha Blanca, se produce la quiebra de las camaroneras y simultáneamente la quiebra de los bancos. Pero Jaime Nebot
se queda con una camaronera y se convierte en el millonario que es ahora. Pero León Febres Cordero y Jaime Nebot tenían otro negocio. El otro negocio es el negocio de la especulación de las tierras. Construían barrios, construían la perimetral, construían caminos, carreteras, etcétera, etcétera, en el Cantón Guayaquil, y luego compraban las tierras a través de terceros y las revendían, esas tierras. Y este mecanismo de compra y venta de tierras, donde el municipio, con la plata de todos los guayaquileños y de todos los ecuatorianos que financiábamos al municipio de Guayaquil, creaba plusvalía de las tierras, y una vez que creaban la plusvalía de las tierras, ellos compraban esas tierras, las vendían, y ahí viene la fortuna de Jaime Nebot. Si usted vota entonces por el banquero Guillermo Lasso, estaba también votando por Jaime Nebot, que es el socio en estas elecciones de Guillermo Lasso. Ya sabe por quién está votando: por un especulador de tierras, un invasor de manglares y un eterno dueño de Guayaquil. ¿Cómo logró seducir, cómo logró manejar León Febres Cordero y Jaime Nebot a Guayaquil? ¿Cómo convirtieron a Guayaquil en la ciudad de la mayor desigualdad social que existe en el Ecuador? Existe la mayor cantidad de pobres en condiciones deplorables, sin agua, sin alcantarillado, es decir, no saben dónde botar la basura, dónde botar las heces, no saben cómo lavarse las manos, tienen que pagar hasta por el bocado de agua para hacer la sopa, con sobreprecio porque le traen tanqueros. Viven en barrios llenos de violencia, y esa violencia es intrafamiliar, en la calle, en el barrio, y origen de todas estas ahora sicariatos, origen de todas estas hordas de ladrones que invaden todo el país. Es en Guayaquil donde se cultiva la delincuencia que luego se reparte por todo el Ecuador. Este sitio donde los millonarios de Guayaquil pasan el fin de semana en Miami, tienen departamentos en Miami, tienen vacaciones en Miami, y Guayaquil es, en la 9 de octubre y en el Malacón, otro Miami, un Miami en el Pacífico. En ese lugar es donde se desarrolla esta especulación financiera que, cuando llega Guillermo Lasso, compra a los que quebraron, cuando fugaron los bancos, estos pequeños papelitos que daba el gobierno, y se enriquece y llega a tener 4.000 millones de dólares. Este robo que hace a todos los ecuatorianos, gracias a que él era el presidente de la Junta Monetaria, el que permitía a los bancos sacar los dólares y volver a meterlos, y era el que manejaba el Banco Central, el que hacía las devaluaciones para que nuevamente regrese el dólar y otra vez lo vuelva a salir, vuelva a sacar. Este señor que quiere ser presidente ahora es Guillermo Lasso. Entonces, tenemos ¿quién es Guillermo Lasso? Si usted vota por Guillermo Lasso, pero ¿quién es Abdalá Bucaram? Abdalá Bucaram es el origen. Ustedes ven desde el bigotito que tenía, pertenece a una generación de la posguerra que nace con un partido que se llama CFP. CFP es un partido fascista de Guayaquil, que los dirigentes del CFP creaban una denominada guardia de choque, y esta guardia de choque, igual que creó Benito Mussolini, igual que creó Hitler, que se llamaban camisas negras, camisas pardas, la guardia de choque del CFP eran delincuentes sacados de la penitenciaría del Litoral, que es la peor cárcel del Ecuador. Y en ese lugar de la penitenciaría del Ecuador nace el CFP. Y el CFP, cuando muere Guevara Moreno, lo hereda un libanés que tiene relación con los banqueros libaneses, que además también están los Dasum, que son también libaneses, pero hacen básicamente una industria textil. Ellos también se apropian de la industria textil en la costa, mientras que la industria textil en la sierra es propiedad de los judíos, fundamentalmente de Deller.
el dueño del equipo Independiente, dueño del Hotel Colón, dueño del Quicentro, dueño del Centro Comercial San Luis en Sangolquí. Todas estas familias pugnan, los libaneses con los judíos. Este libanés, Abdalá Bucaram, no puede ser presidente luego de haber sido alcalde de Guayaquil porque se descubre que no era nacido en Ecuador. Su hijo, que es Abdalá Bucaram, su hija, que es Marta Bucaram, tienen Asad Bucaram, que es el padre que hereda este movimiento CFP, coloca en la presidencia a Jaime Roldós. Jaime Roldós es un presidente de la corriente de, se llama neoliberal, socialismo post-Allende. Llega en 1981 al poder, junto cuando llega el movimiento sandinista, y él se pone del lado del movimiento sandinista. Y por esto se dice que murió, que fue asesinado. Finalmente, entonces, tenemos que el presidente Asad Bucaram se toma entonces el poder mediante Jaime Roldós, pero luego hay una discrepancia entre los dos y su yerno Abdalá Bucaram crea el movimiento que se llama el movimiento roldosista cuando muere Roldós. Y el movimiento roldosista es un movimiento de populismo de derecha, pero es un populismo, no es el populismo de derecha, es prácticamente el populismo de los pobres, pero sin ideología de izquierda. ¿Cómo es esto? Un populismo de los pobres sin ideología de izquierda. Se los explico ahora. Miren, los pobres en América Latina son pobres con ideología de izquierda y pobres con ideología de derecha. ¿Qué diferencia hay entre el pobre con ideología de izquierda? El pobre con ideología de izquierda sigue pensando que Fidel, que el Che, que Marx, que Lenin, que el socialismo les va a salvar. Y el pobre con populismo de derecha piensa que no hay nada más importante que Barcelona y Emelec, y que todo lo demás es vano, que lo único que realmente vale en esta vida es ser hincha de un equipo de fútbol y morir por ese equipo de fútbol. Y esta es la clave del populismo de Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram llega al poder y lo pierde en 6 meses porque, como venía de lo que se llama la Bahía de Guayaquil, coloca a su hijo para que dirija las aduanas y el contrabando se convierte en la primera forma de enriquecimiento de la familia Bucaram. Y su hijo llega a ser el primer $1.000.000 a los 6 meses de estar en el poder. Y en ese momento el Ecuador cae en cuenta que ha llegado un individuo que se adora a sí mismo, es absoluta y totalmente feo, es la representación más grotesca del feo del puerto principal. Su cara de piñas, su grosería al hablar, como una carretilla, sus gestos violentos y agresivos, lo hacen el ser más repugnante, pero representa al típico malo del barrio, al gritón del barrio de Guayaca. Y este gritón del barrio Guayaca, que representa esa escena, pues no tiene ningún empacho en subirse a una tribuna y comenzar a bailar rock and roll y a cantar música de los iracundos y a llorar y a patalear y a gritar, porque lo que le importa es ser un showman. Es un Calígula ecuatoriano. Cuando pierde el poder, va precisamente a la Argentina y se refugia en los prostíbulos de Argentina y finalmente termina en Panamá, porque su actividad más importante y el vicio que tienen en general todos estos descendientes de los libaneses
de los árabes es el vicio del juego. Entonces ahí tenía casinos, y cuando era presidente llega y no se hospeda en el Palacio de Gobierno ni en ninguna casa, nada. Se hospeda en el Hotel Casino Crown. En el Hotel Casino Crown, porque podía jugar al casino mientras era presidente. Y este es el candidato que ahora pretende eludir la justicia, porque está implicado su hijo en crímenes y asesinatos. Inclusive está implicado ahora en el asesinato del muchacho presentador de Ecuador TV, de Ecuavisa, esta semana precisamente. Y este señor, para evadir la justicia, porque ha caído preso por los robos y especulaciones durante la pandemia en las compras que hace el Seguro Social, donde pone sobreprecios e inclusive saca los productos que compra para el Seguro Social a venderlos en la calle para tener más ganancia. Y luego de eso cae preso y en este momento está siendo juzgado, pero para evadir la justicia con la inmunidad parlamentaria se presenta de candidato por su partido, que se llama Fuerza Ecuador, con Sagniay, un individuo que presta su nombre, que seguramente no debe valer nada, para que la familia Bucaram salga bien librada y no termine en la cárcel. Si usted vota entonces por esa gente, usted ya sabe a lo que se atiene. Muchas gracias.